Hay una calle en Atlanta, Georgia, que lleva un nombre que la mayoría de los habitantes de la ciudad reconoce, aunque no sepan de dónde viene. Briar Cliff Road. Atraviesa el barrio de Druid Hills, en el extremo noreste de la ciudad, bordeada de shoppings y edificios de oficinas y la textura ordinaria de la vida suburbana. Podés manejar por esa calle 100 veces y nunca preguntarte por qué se llama así. Nunca cuestionarte el origen del nombre. Nunca mirar más allá de los locales y el tráfico y preguntarte qué había acá antes de todo esto. Pero si te lo preguntaras, y si doblaras y la siguieras lo suficiente, eventualmente llegarías a una reja. Y más allá de esa reja, rodeada por 42 acres de tierra que el tiempo parece haber olvidado a medias, encontrarías algo que no pertenece al mundo moderno para nada. Una mansión. Una enorme y sombría mansión de revival georgiano de 3 pisos. Sus ventanas tapiadas, sus paredes oscurecidas por décadas de abandono. Sus habitaciones vacías, silenciosas y frías. Parece un edificio que lleva mucho tiempo conteniendo la respiración. Esta es la mansión Briar Cliff, y detrás de sus paredes yace una de las historias más extraordinarias, y en última instancia, más tristes de la historia de la riqueza americana. Detrás del ascenso de una de las familias más ricas de Estados Unidos había una mansión de la que casi nadie habla y una historia que no terminó como se suponía que debía terminar. El nombre en el centro de esta historia es Candle. Si sabes algo sobre la historia del sur de Estados Unidos, de Atlanta en particular, ese nombre te va a decir algo. Está grabado en las fachadas de los edificios. Figura en parques, lagos e instituciones académicas. Está tan profundamente entretejido en el tejido de la ciudad que se ha vuelto casi invisible, absorbido en el paisaje como los árboles y el pavimento. Los Candle no simplemente vivieron en Atlanta durante un tramo significativo de fines del siglo XIX y principios del XX. Construyeron Atlanta. La financiaron, la moldearon y la marcaron con su identidad de formas que perduran hasta hoy. Y la fuente de todo ese poder, el motor detrás del imperio Candle entero, fue una bebida que comenzó como un refresco de 5 centavos en las fuentes de soda y se convirtió en uno de los productos más reconocidos en la historia de la civilización humana, la Coca-Cola. Esta no es, sin embargo, una historia sobre un triunfo empresarial. No es una historia sobre genialidad en marketing o visión emprendedora, aunque ambas cosas forman parte de ella. Esta es una historia sobre lo que pasa cuando una fortuna enorme pasa de una generación a la siguiente. Sobre lo que pasa cuando un hijo hereda una fortuna que no construyó y trata desesperadamente, extravagantemente, a veces imprudentemente de hacerla propia. Sobre una mansión que fue, durante un breve y brillante momento, la residencia privada más comentada del sur de Estados Unidos, y sobre cómo esa mansión y el hombre que la construyó cayeron, lentamente al principio, de golpe después. Para entender la mansión, primero tenés que entender a la familia. Y para entender a la familia, tenés que empezar desde el principio, con el hombre que hizo posible todo esto. El hombre que miró un jarabe medicinal de poca monta vendido en un mostrador de farmacia en Atlanta y vio, de alguna manera, el futuro. Su nombre era Asa Griggs Candle padre, y sin él nada de lo que sigue hubiera ocurrido. Asa Griggs Candle nació el 30 de diciembre de 1851 en el pequeño pueblo de Villarrica, Georgia. Venía de una familia de recursos modestos, el tipo de familia que valoraba el trabajo duro y la honestidad por encima de todo, que veía la ambición como una virtud, pero el exceso como un pecado. Creció a la sombra de la guerra civil, llegó a la adultez en su aftermath, y llegó a Atlanta de joven con casi nada en los bolsillos y una determinación absoluta de construir algo desde cero. Empezó en el comercio farmacéutico, trabajando primero como aprendiz, luego como empleado en varias farmacias de Atlanta. Aprendió el negocio desde adentro, la química, el comercio, las relaciones con los clientes que marcaban la diferencia entre un negocio que sobrevivía y uno que no. A mediados de la década de 1880, había abierto su propio establecimiento en Peachtree Street. Y fue ahí, en ese pequeño local en el corazón de Atlanta, donde el rumbo de su vida y la vida de toda su familia cambió para siempre. En 1888, un farmacéutico e inventor llamado John Steed Pemberton se acercó a Asa Candle con una fórmula. Pemberton había desarrollado una bebida gaseosa con jarabe a la que llamó Coca-Cola. Se estaba vendiendo modestamente en los mostradores de las fuentes de soda, quizás 9 vasos por día, comercializada principalmente como remedio para el dolor de cabeza y la fatiga. Pemberton, que tenía mala salud y dificultades económicas, estaba dispuesto a vender los derechos de la fórmula. El precio, según los registros históricos, era de $2.300. Una suma pequeña,
incluso para los estándares de la época. Asa Candle la pagó. Lo que ocurrió después es de las cosas que se cuentan en la leyenda empresarial americana. Durante la siguiente década, Candle transformó la Coca-Cola de una curiosidad de venta local en un fenómeno nacional. En 1892, incorporó formalmente la Coca-Cola Company con una capitalización inicial de $100,000. Para 1895, apenas 3 años después de su incorporación, pudo anunciar a los accionistas que la Coca-Cola se servía en cada estado y territorio de los Estados Unidos. Lo había logrado mediante un marketing agresivo, una promoción incansable y una estrategia de distribución que estaba años adelantada a su tiempo. Distribuía cupones gratuitos para Coca-Cola en las fuentes de soda. Enviaba vendedores a cada rincón del país. Ponía el nombre de la Coca-Cola en todo lo que podía. Relojes, calendarios, bandejas, carteles promocionales. Su presupuesto publicitario llegó al $1.000.000 al año en 1911. Para dar contexto, el comerciante típico de Atlanta en ese momento gastaba menos de $100 al año en publicidad. Para 1900, encuestas encontraron que el 97% de los residentes de Atlanta reconocían de inmediato el logo de Coca-Cola. Esto no fue un accidente. Fue el producto de un hombre que entendía a un nivel fundamental cómo hacer que la gente quiera algo. La palabra Coke eventualmente quedó tan incorporada al habla del sur de Estados Unidos que en gran parte de la región dejó de ser una marca y se convirtió en la palabra genérica para cualquier refresco. Cuando los sureños pedían una Coke, no necesariamente pedían Coca-Cola específicamente. Usaban la palabra de la misma manera que el resto del país usaba la palabra soda. Ese es el nivel de penetración cultural que Asa Candle logró. En 1899, negoció los derechos de embotellamiento que permitían a contratistas independientes de todo el país embotellar y vender Coca-Cola en sus propios territorios. Famosamente vendió esos derechos por apenas $1, creyendo que el futuro de la bebida estaba en las ventas en las fuentes de soda y no en las botellas. Fue quizás el único error de cálculo importante de su carrera empresarial, y le costó a la empresa y, en última instancia, a la familia Candle, miles de millones en ingresos futuros. Pero ni siquiera ese error de cálculo frenó el crecimiento. El sistema de embotellamiento, una vez establecido, se expandió a velocidad extraordinaria. En 2 décadas, el número de plantas embotelladoras había crecido de 2 a más de 1.000. Asa Candle también fue, durante toda esta actividad comercial, un hombre de considerable presencia cívica. Volcó dinero en el desarrollo del barrio Druid Hills de Atlanta, ayudando esencialmente a crear una comunidad residencial planificada en las afueras de la ciudad. Erigió el edificio Candle en el centro de Atlanta, que con sus 17 pisos era el más alto de Atlanta cuando abrió en 1906, una declaración de ambición plasmada en ladrillos y piedra. Financió el traslado y la expansión de la Universidad Emory, escribiendo lo que se conoció como su Carta del $1.000.000 en 1914 para comprometer formalmente los fondos que establecerían a Emory en Atlanta como una institución académica importante del sur. A lo largo de su vida, sus donaciones a la universidad totalizarían aproximadamente $8 millones. La Escuela de Teología Candle en Emory sigue llevando el nombre de la familia. En 1916, Asa Candle fue elegido el 41º alcalde de Atlanta, como candidato reformista convocado para ordenar las caóticas finanzas de la ciudad. Ocupó el cargo hasta 1919, guiando a la ciudad a través de, entre otras crisis, el gran incendio de 1917, que consumió más de 1.500 hogares. Cuando Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial, Candle financió personalmente la infraestructura de agua y cloacas necesaria para establecer el campamento Gordon como instalación de entrenamiento militar cerca de Atlanta, haciendo viable el sitio en un momento en que la ciudad necesitaba desesperadamente demostrar su utilidad al esfuerzo bélico nacional. En 1919, cuando su mandato como alcalde llegaba a su fin y sus hijos alcanzaban la adultez, Asa Candle tomó una decisión que definiría la siguiente generación de la historia de su familia. Le cedió el control de la Coca-Cola Company a sus 5 hijos, Charles Howard, Asa Jr., Lucy, Elizabeth, Walter y William, distribuyendo las acciones junto con sus herencias. Su hija Lucy estaba en ese momento gravemente enferma de cáncer, y los relatos familiares sugieren que ella pudo haber sido quien impulsó la decisión de distribuir la herencia mientras todavía estuviera viva para verlo. Los hijos vendieron sus acciones casi de inmediato a un consorcio de inversores liderado por un banquero llamado Ernest Woodruff. El precio de venta de la empresa entera fue de $25 millones. $25 millones en 1919.
El equivalente en poder adquisitivo actual de esa suma sería de varios cientos de millones. Cada uno de los hijos Candle, dependiendo de sus acciones individuales y las deudas que su padre descontó de sus totales, se fue con fortunas que los ubicaban entre las personas más ricas de los Estados Unidos. Asa Candle padre vivió el resto de su vida lidiando con las consecuencias de sus decisiones post-Coca-Cola. Una aventura bancaria que eventualmente se derrumbó con el crack bursátil de 1929, una vida personal complicada y una salud deteriorada que culminó en un derrame cerebral en 1926. Murió el 12 de marzo de 1929, a los 77 años. Para entonces, el imperio de la Coca-Cola que había construido ya estaba en otras manos, y los hijos a los que había enriquecido vivían versiones muy distintas de lo que significaba ser rico en la América del siglo XX. De todos esos hijos, ninguno vivió de manera más pública, más extravagante ni más trágica que su segundo hijo, Asa Griggs Candle Jr., conocido por todos los que lo conocían simplemente como Buddy. Para entender la mansión Briar Cliff, tenés que entender Atlanta en los primeros años de la década de 1920. La ciudad estaba en medio de una transformación. El sur se estaba reconstruyendo. La Primera Guerra Mundial había terminado. La economía se estaba expandiendo, y una generación de familias recién enriquecidas, particularmente en las ciudades del Nuevo Sur en proceso de industrialización, estaba haciendo lo que las familias ricas siempre han hecho a lo largo de la historia cuando quieren presentarse ante el mundo. Construían casas tan grandes y tan elaboradas que dejaban de ser casas en cualquier sentido ordinario de la palabra y se convertían en algo más parecido a declaraciones, manifiestos, manifestaciones físicas de riqueza y estatus diseñadas para comunicar sin ninguna posibilidad de ambigüedad exactamente cuál era el lugar de una familia en la jerarquía social. La familia Candle no era una excepción a este patrón. De hecho, lo ejemplificaba. Asa Candle padre tenía su propia gran mansión en la avenida Ponce de León. Su hijo mayor, Charles Howard Candle, comenzó la construcción en 1917 de una propiedad llamada Callenwald, ubicada en Druid Hills, una llamativa mansión de revival Tudor que se convirtió en una de las piezas exhibibles de la sociedad atlantense. Walter Candle construyó, William Candle construyó. Cada rama de la familia estaba en el negocio de erigir monumentos a su propio éxito. Y Asa Candle Jr., Buddy, estaba absolutamente decidido a superarlos a todos. La propiedad que se convertiría en la mansión Briar Cliff había estado en la vida de Buddy durante años antes de que la mansión misma fuera construida. En 1910, había mudado a su joven familia del fashionista barrio de Inman Park a una casa de campo destartalada en Williams Mead Road, en una parcela de 42 acres en lo que era entonces la emergente zona de Druid Hills. No le interesaba la casa, sino la tierra, 42 acres justo al norte de la propiedad que su hermano Charles Howard ya había reclamado para Callenwald. Durante varios años, la propiedad funcionó principalmente como una granja activa. Buddy administraba una operación agrícola considerable, criando vacas, ovejas, cerdos y gallinas, cultivando frutas y verduras y llevando una lechería que abastecía de leche a comercios locales y eventualmente al personal militar de Fort McPherson durante la Primera Guerra Mundial. La granja era impresionantemente moderna en su operación, con luces y ventiladores eléctricos e incluso bebederos individuales para las vacas. Comodidades muy por delante de lo habitual para las operaciones agrícolas de la época. La prensa de Atlanta la cubría como una instalación modelo. Pero la agricultura nunca fue realmente lo que Buddy tenía en mente. En 1916, el mismo año en que su padre fue elegido alcalde y distribuyó la herencia de la Coca-Cola, Buddy comenzó a hacer planes para reemplazar la casa de campo con algo que correspondiera al nivel de una familia de su posición. Contrató a la firma de arquitectura de Charles E. Fracher, un oriundo de Griffin, Georgia, que se había convertido en uno de los diseñadores más solicitados de propiedades residenciales de lujo en el área de Atlanta. El posterior socio de Fracher, Daniel Boden, también se involucró en el proyecto, particularmente en sus fases posteriores. La construcción comenzó en serio alrededor de 1920. La mansión se terminó en 1922. Cuando la prensa de Atlanta realizó un recorrido por la propiedad terminada, la describió como 40 acres de tierra de hadas. No era una exageración. La mansión en sí se levantaba 3 pisos con un exterior de revival georgiano que presentaba desde afuera un aire de grandiosidad formal y mesurada. Por dentro, sin embargo, la escala y el detalle eran extraordinarios. Si disfrutas de documentales como este, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte lo que viene.
La estructura terminada abarcaba aproximadamente 40 habitaciones distribuidas en una planta que reflejaba la intención de Woody de usar la propiedad no solo como un hogar sino como un escenario, un espacio para recibir, una vitrina de todo lo que el apellido Candle podía costear. La carpintería en los salones principales estaba tallada a mano. 22 habitaciones terminadas con ricas panelerías de madera trabajadas, el tipo de artesanía que llevaba un tiempo considerable a artesanos calificados producir y que ninguna tecnología de construcción moderna puede fácilmente replicar. Los techos eran artesonados, las chimeneas talladas en mármol europeo, mármol blanco en el comedor formal con molduras trabajadas con el tipo de detalle decorativo que trataba a la chimenea no como una fuente de calor sino como una pieza de mobiliario. El comedor estaba construido para sentar a 75 personas. 75 no era un comedor familiar en ningún sentido ordinario. Era un salón de banquetes equipado con una cocina de escala comercial terminada con arañas y candelabros de plata esterlina que capturaban y refractaban la luz de una manera que hacía que toda la sala brillara durante los eventos nocturnos. El solarium contaba con un estanque de peces y dos grandes murales al óleo pintados por un amigo personal de Woody. Murales que cubrían las paredes en ambos extremos del salón y transformaban el espacio en algo más parecido a una galería que a un interior doméstico. Solo uno de esos murales sobrevive hoy. La biblioteca estaba terminada con exquisitas panelerías de madera tallada a mano, sus paredes forradas de libros que eran tanto decoración como material de lectura. 7 dormitorios ocupaban los pisos superiores, 2 de ellos suites principales, cada una con su propia chimenea de mármol tallado. La suite principal incluía un balcón que daba al salón de música, diseñado para funcionar como un palco de ópera privado, un espacio donde el señor y la señora de la mansión podían observar las actuaciones sin mezclarse con los invitados. Quizás la habitación más extraordinaria de la mansión original era el salón de baile ubicado en el tercer piso. Sus techos de 4 metros terminados con pan de oro que brillaban a la luz de cada lámpara y vela. Esta habitación serviría durante los años siguientes como el escenario central para algunas de las fiestas privadas más comentadas de la historia social de Atlanta. Y Woody no había terminado. Para nada. En 1925, 3 años después de que se completara la mansión original, emprendió una expansión significativa. La pieza central fue la adición de una sala de música, ahora conocida como el Salón de Dobby, construida para alojar una compra reciente y extraordinariamente ambiciosa, un órgano de tubos Aeolian. No era un instrumento doméstico pequeño. El órgano Aeolian que Woody instaló en Briarcliff en 1925 era un instrumento de 88 rangos y 187 registros, de tamaño catedralicio, que costó $94,000, el equivalente a más de $1 millón en la actualidad. Era el órgano de tubos de propiedad privada más grande del estado de Georgia. Era el octavo más grande que la compañía Aeolian había construido para una residencia privada en el mundo. Y era significativamente más grande que los órganos Aeolian que poseían tanto el padre de Woody como su hermano Charles Howard. Este último detalle es importante porque el órgano no era meramente un instrumento musical. Era un acto competitivo. A Woody le habían informado, o él mismo se había informado, de que su padre tenía una Aeolian y que su hermano Howard tenía uno aún más grande en Callenwald. Así que Woody compró el más grande disponible, lo instaló en una sala diseñada específicamente en torno a él, y organizó que su actuación inaugural fuera transmitida por WSB, la incipiente emisora de radio de Atlanta, en noviembre de 1925. El recital fue interpretado por el amigo de la familia Palmer Christian. La transmisión llevó la victoria de Woody a través de las ondas de Atlanta y más allá. La sala de música en sí fue construida a una escala apropiada para el instrumento que contenía. Medía 1.700 pies cuadrados. El interior se elevaba 3 pisos completos hasta un techo Tudor abovedado. Las paredes estaban revestidas de gruesas y ricamente talladas panelerías de roble. 3 grandes ventanas en arco bañaban el espacio con luz natural. La chimenea de piedra caliza en una de las paredes medía 9 pies de altura, 9 pies, con un hogar de 6 pies de ancho y 5 pies de alto. No era una habitación. Era una catedral en miniatura, construida dentro de una casa privada para el entretenimiento de los invitados. Los jardines que rodeaban la mansión fueron desarrollados con igual ambición. La granja original fue transformada en un paisaje que incluía jardines formales, un invernadero ornamental desbordante de plantas y flores exóticas, un campo de golf, canchas de tenis, establos y una granja que continuó operando junto a la propiedad. Se construyeron 2 piscinas, una privada, una abierta al público, donde los vecinos podían comprar una entrada por una módica tarifa.
La piscina pública contaba con una fuente iluminada con neón que brillaba de noche, creando un espectáculo visible desde las calles aledañas. Había un puesto cerca de la piscina donde los visitantes podían comprar Coca-Cola y snacks. La propiedad también incluía alojamiento para el personal, los 15 empleados necesarios para mantener la propiedad. La calle afuera fue rebautizada. William Smith Road se convirtió en Briarcliff Road, nombrada en honor a la propiedad en algún momento de la década de 1920. Cuando estuvo terminada, Briarcliff no era simplemente la residencia privada más espléndida de la familia Candle. Era una de las propiedades privadas más notables del sur de Estados Unidos. El Atlanta Journal-Constitution eventualmente la compararía con el mundo ficticio de High Gatsby. La propia familia respaldó la comparación. El hijo mayor sobreviviente de Woody, John, afirmó más tarde, según los relatos familiares, haber vivido durante su juventud en Briarcliff de la misma manera que el personaje titular de la novela de F. Scott Fitzgerald vivía en un mundo de fiestas extraordinarias, lujo ilimitado y una vida que parecía existir fuera de las reglas y limitaciones ordinarias que gobernaban a todos los demás. Pero Briarcliff aún no había alcanzado su cúspide. El capítulo más extraordinario de la historia de la mansión estaba por venir, y también el más oscuro. Asa Griggs Candle Jr., Woody, nació el 27 de agosto de 1880 en Atlanta. Era el segundo hijo de Asa Candle padre, y desde los primeros días de su vida, la relación entre padre e hijo fue complicada de maneras que resonarían a lo largo de décadas. El mayor Asa era un hombre de disciplina y enfoque extraordinarios. Había construido su fortuna mediante un esfuerzo incansable, un cálculo cuidadoso y la capacidad de postergar la gratificación en aras de objetivos a largo plazo. Era profundamente religioso, profundamente comprometido con lo cívico y profundamente convencido de que el carácter era algo que se construía con trabajo duro y decisiones cuidadosas. Esperaba que sus hijos heredaran no solo su riqueza, sino sus valores. Woody demostró ser un tipo de persona completamente diferente. Desde temprana edad fue un alborotador. Los registros históricos lo describen como travieso, impulsivo y mal adaptado a los entornos estructurados de la educación formal. En 1888, el mismo año en que su padre compró la fórmula de la Coca-Cola, Woody fue enviado lejos del hogar familiar en Atlanta a vivir con su tía y su tío en Cartersville, a unos 80 kilómetros de distancia, con la esperanza de que un entorno hogareño más estricto y una mejor educación lo ayudaran a encauzar sus energías de manera más productiva. Eventualmente llegó al Emory College, entonces ubicado en Oxford, Georgia, a unos 65 kilómetros al este de Atlanta, donde fue compañero de clase del futuro vicepresidente de los Estados Unidos, Alben W. Berkeley. Se graduó, y tras la graduación, su padre lo puso a trabajar en el negocio familiar. A principios de la década de 1900, Woody fue enviado a la costa oeste para ayudar a supervisar las operaciones de embotellamiento de Coca-Cola que se estaban estableciendo en todo Norteamérica. Pero la valoración que su padre hacía de él nunca fue del todo confiada. Había preocupaciones sobre la capacidad de Woody para manejar los números, mantener el foco, resistir las diversas tentaciones que venían con el acceso a una familia de considerable riqueza y posición social. En 1900, el mayor Asa llamó a Woody de vuelta a Georgia, enviándolo a Harwell a administrar un molino de algodón en dificultades. A Woody se le dio el rol de tesorero y secretario, responsable de balancear los libros y administrar la nómina. Fue en este periodo que Woody conoció a Ellen M. Sale, hija de un exeditor de periódico, y se casó con ella rápidamente. Comenzaron una familia casi de inmediato. Para 1905, las finanzas del molino de algodón se habían deteriorado al punto en que su padre intervino y trajo a Woody de vuelta a Atlanta definitivamente. Esa intervención marcó el final efectivo de la participación de Woody en cualquier rol formal dentro de la operación de Coca-Cola. Lo que siguió fue un periodo de transición. Woody probó la agricultura, la operación lechera en la propiedad de Briarcliff, que logró resultados genuinos. Probó el desarrollo inmobiliario con el respaldo de su padre, construyendo hoteles y propiedades comerciales en Atlanta que dejarían una marca significativa en el paisaje de la ciudad. No era un hombre estúpido, y no carecía de talento. Tenía energía y visión y la voluntad de intentar cosas que personas más cautelosas habrían evitado. Era, en las palabras que un amigo de la familia usó para describirlo después de su muerte, un soñador y un hacedor. Pero también era un hombre de genuino exceso. Bebía, gastaba, vivía a una escala que incluso su sustancial herencia luchaba con el tiempo por sostener. Y vivía siempre a la sombra de un padre que había construido algo verdaderamente grande.
Para 1916, cuando su padre distribuyó la herencia de la Coca-Cola, Buddy recibió su parte, según se informó, reducida por el monto de las deudas que su padre descontó del total. Tenía poco más de 30 años y buscaba una forma de definirse a sí mismo en sus propios términos. La mansión era esa definición. En 1922, cuando Briarcliff fue terminada y la prensa recorrió la propiedad terminada, era Buddy quien estaba en la puerta. Buddy quien era fotografiado. Buddy quien finalmente, incuestionablemente, vivía en una casa más grande y más elaborada que la de su padre. Más grande que Callenwald, la de su hermano Howard. A lo largo de la década de 1920, Briarcliff fue el espacio social privado más importante de Atlanta. Buddy y su esposa Ellen, descrita repetidamente en la prensa de Atlanta como una destacada socialité, activa en las Hijas Unidas de la Confederación, el Club de Bellas Artes, el Club de Mujeres de Atlanta y el Club de Jardines de Atlanta, organizaban cenas, recepciones, eventos benéficos y reuniones cívicas que atraían a las figuras más prominentes de la sociedad atlantense. El comedor de la mansión, con capacidad para 75 personas, estaba en uso regular. Las actuaciones del órgano de tubos transmitidas por WSB Radio llevaron el nombre de Briarcliff a audiencias en toda Georgia y más allá. La piscina pública se convirtió en una querida institución del barrio. La propiedad era, por cualquier medida, exactamente lo que Buddy había diseñado que fuera: una pieza exhibible, una declaración, un monumento a la escala de lo que la fortuna Candle podía lograr cuando era desplegada con ambición y sin restricciones. Pero en enero de 1927, apareció la primera grieta seria. Ellen Candle, la esposa de Buddy desde hacía 26 años, la madre de sus 6 hijos sobrevivientes, la mujer cuya inteligencia social y compromiso cívico habían sido centrales para la identidad de Briarcliff como lugar de reunión, murió. Tenía 40 años. La pérdida fue profunda. Su pareja había sido genuina, y la ausencia de Ellen en Briarcliff dejó un vacío que el tamaño y la grandiosidad de la mansión no podían llenar. 6 meses después de la muerte de Ellen, Buddy se volvió a casar. Florence Adeline Stevenson, de Litonia, Georgia, quien durante 9 años había sido su secretaria. La velocidad del nuevo matrimonio fue notada en su momento, y fue una decisión que complicó sus relaciones con algunos de sus hijos y sus familias. Buddy y Florence viajaron extensamente, un viaje en barco desde Hawái hacia Asia y de regreso. Cuando volvieron, el calendario social en Briarcliff retomó su ritmo. Pero algo había cambiado. Algo en la textura de la vida en la mansión había cambiado de maneras que solo se volverían más claras a medida que los años 20 dieran paso a los 30. La era del jazz estaba terminando. La economía estaba a punto de cambiar. Y Buddy Candle, lo supiera o no, estaba a punto de descubrir los límites de lo que la riqueza podía proteger. A fines de la década de 1920, mientras la economía americana zumbaba con la energía del boom de posguerra, Buddy Candle estaba en la cúspide de su influencia social. Briarcliff era una institución consolidada. El apellido Candle todavía generaba respeto inmediato en Atlanta. Sus emprendimientos inmobiliarios estaban dando resultados. El Hotel Briarcliff en Ponce de León era un hito en la geografía social de la ciudad y su compañía inversora tenía participación en varias otras propiedades importantes de Atlanta. Pero alrededor de 1925, Buddy desarrolló una nueva obsesión: la magia. Empezó como un interés personal y rápidamente se convirtió en algo mucho más grande. Durante una visita a Filipinas, Buddy conoció a un mago llamado José Cruz, un hábil intérprete que aceptó volver a Atlanta con Buddy, instalarse en Briarcliff y servir tanto de mayordomo como de instructor personal de Buddy en el arte del juego de manos y la ilusión escénica. Esto era muy acorde a la manera en que Buddy Candle hacía las cosas. Sus intereses nunca eran casuales. Nunca eran a medias. Cuando algo captaba su atención, lo perseguía con todo el peso de sus recursos. Y la magia no fue diferente. Comenzó a adquirir una colección de aparatos mágicos, accesorios, mecanismos, equipos escénicos y curiosidades que fue creciendo constantemente hasta convertirse en lo que, según relatos contemporáneos, era la colección privada de magia más grande del mundo. Construyó un espacio de exhibición dedicado para esta colección en el salón de baile del 3er piso, llenando la sala de pan de oro con los artilugios de la ilusión. Construyó una puerta secreta en el salón de baile, probablemente usada para actos de desaparición durante las actuaciones que montaba allí. Y luego empezó a organizar fiestas. No eran veladas sociales ordinarias. Eran elaborados eventos teatrales, soirees de magia,
en los que la élite social de Atlanta se reunía en el salón de baile del tercer piso de Briar Cliff y realizaba trucos de magia entre sí usando los elementos de la colección de Woody. El mismo Woody actuaba, sus invitados actuaban, y en ocasiones especiales, usaba su avión privado para traer a los magos profesionales más famosos de la época a actuar en sus eventos. Los nombres de esos magistas ubican las oirees de magia de Briar Cliff en un contexto histórico muy específico. Howard Sernstein, uno de los magos escénicos más famosos de Estados Unidos en los años 20, asistió a los eventos de Briar Cliff. También lo hizo Dante el Mago, otro célebre intérprete de la época. Hubo afirmaciones persistentes de que Harry Houdini era conocido personal de Woody Candle, que le había enseñado trucos. La conexión entre Candle y Houdini no es completamente verificable. Houdini sí tenía su sede en el edificio Candle de Nueva York, que Woody gestionaba, y es plausible que los dos hombres se hayan conocido y tenido al menos alguna relación social. Pero la investigadora que ha hecho la investigación más exhaustiva de este periodo, Sarah Butler, no encontró evidencia documental de que Houdini haya visitado la mansión en sí. Lo que sí está documentado es que para los primeros años de la década de 1930, Woody Candle había convertido el tercer piso de su mansión de 40 habitaciones en el teatro mágico privado más elaborado del país, y que las fiestas celebradas en ese espacio fueron eventos de los que la sociedad de Atlanta habló durante años. Mientras tanto, el contexto económico estaba cambiando dramáticamente. El crack bursátil de 1929 aún no había perturbado completamente el mundo de Woody. Pero la Gran Depresión que siguió fue otra cosa. El mercado inmobiliario, que había proporcionado la base de las actividades financieras de Woody desde que vendió sus acciones de Coca-Cola, se deterioró bruscamente. Los proyectos se estancaron. Los rendimientos se evaporaron. El costo de mantener Briar Cliff, los 15 empleados, los jardines, la piscina pública, el hambre interminable de una mansión de 40 habitaciones por mantenimiento y cuidado, continuaba sin cesar. En 1930, Woody compró el control mayoritario del cementerio Westview con la visión de transformarlo en el cementerio más hermoso del sur. Comenzó a hacer cambios, rediseñando el paisaje, removiendo monumentos y arbustos decorativos, instalando paredes de piedra y fuentes. La visión era genuinamente ambiciosa. La ejecución creó serios problemas legales. Los titulares de parcelas descubrieron que las renovaciones habían perturbado los lugares de descanso de sus seres queridos, que los monumentos que habían seleccionado y pagado cuidadosamente habían sido removidos. Siguieron desafíos legales. La bebida, que había sido una presencia en la vida de Woody durante algún tiempo, se volvió más prominente. No era simplemente un hombre cauteloso deshecho por la mala fortuna financiera. Era un hombre de genuino exceso, y la combinación de gastos impulsivos, proyectos ambiciosos con malos retornos y los costos de un estilo de vida extraordinario estaba comenzando a acumularse de maneras que resultarían muy difíciles de revertir. En 1931, algo ocurrió en los jardines de Briar Cliff que marcó el fin de un capítulo en la historia de la mansión. Y ocurrió con una violencia repentina y terrible. En la mañana del 18 de enero de 1931, Asa Candle Jr. fue despertado antes del amanecer por su jardinero, un hombre llamado James Stark. Stark había estado haciendo su ronda matutina por la propiedad de 42 acres cuando notó algo inusual. Un auto estaba estacionado cerca del putting green en el extremo sur de los jardines, un área que bordeaba la propiedad del Emory College, cuyos profesores ocasionalmente usaban los jardines de Briar Cliff con permiso. Stark asumió al principio que el auto pertenecía a un empleado de Emory que había llegado temprano. Pero mientras continuaba su ronda y no encontraba a nadie en la propiedad, regresó al auto para investigar. Adentro encontró a dos personas. Ambas estaban muertas. La primera era José Cruz, el mayordomo de Woody, el mago que había traído de Filipinas, el hombre que había vivido en el apartamento encima del garaje de Briar Cliff y que había enseñado magia al dueño de la casa durante casi 6 años. Cruz había recibido un disparo en la sien. En su regazo estaba una joven llamada Gladys Fricks. Ella había recibido un disparo en el abdomen. Stark corrió de vuelta a la casa y despertó a su empleador. Woody Candle llamó a la policía. Lo que encontraron los investigadores en la escena contaba una historia específica y trágica. El arma del crimen era una pistola de mango de marfil que pertenecía al propio Asa Candle Jr. No estaba claro cómo Cruz había obtenido el arma, y Woody dijo a los investigadores que no sabía que estaba en posesión de su mayordomo ni desde cuando Cruz la tenía. En el auto, junto a los cuerpos, los investigadores también encontraron 2 cartuchos vacíos, 2 cartuchos cargados en el suelo, una daga de mango de perla,
2 tablillas de pizarra y un par de notas. Una de las notas estaba dirigida al mundo en general. Su contenido, tal como está documentado en el registro histórico, decía lo siguiente: nosotros, Gladys Fricks y José Cruz, nos estamos quitando la vida porque nos amamos. Pero debido a las objeciones de Louise Fricks y la señora J.T. Cla, no podemos encontrar una manera de estar juntos en paz. Nos amamos y preferimos morir y estar juntos para siempre que ser separados el uno del otro. Adiós a todos y que Dios nos perdone. Un jurado de forenses, sin embargo, llegó a una conclusión diferente. Examinando la evidencia física y las circunstancias, incluido el hecho de que la letra de las notas era completamente de Cruz, sin aparente contribución de Gladys Fricks, el jurado concluyó que esto no había sido un suicidio mutuo. El jurado dictaminó que José Cruz había disparado a Gladys Fricks y luego había vuelto la pistola contra sí mismo. Era un crimen seguido de suicidio. El arma utilizada en esas muertes pertenecía a Asa Candle Jr. Él no fue implicado en los asesinatos. No había evidencia que lo conectara con los eventos de esa noche y nunca se presentaron cargos contra él. Pero la conexión estaba ahí. Su propiedad, su pistola, su empleado, una escena de muerte violenta en los jardines de su casa. La prensa de Atlanta cubrió la historia extensamente. Salió en periódicos de toda la ciudad y la región. No había nada que Buddy pudiera hacer para separar su nombre de lo que había ocurrido en su putting green. José Cruz no había sido simplemente un sirviente en el sentido convencional. Había sido un compañero en el pasatiempo más apasionante de Buddy. Había viajado con él. Había vivido la propiedad durante años, figurando en el censo de 1930 como residente de la mansión Briar Cliff junto a la familia Candle. La relación entre empleador y empleado en un hogar de ese tipo, a lo largo de 6 años, era inevitablemente algo más complejo que una simple transacción comercial. Y ahora Cruz estaba muerto. Por un crimen en los jardines de Buddy, con la pistola de Buddy. Las consecuencias fueron silenciosas pero significativas. Según la investigación de Sarah Butler, las oirees de magia se detuvieron. Las fiestas continuaron, pero la magia, el ritual central del salón de baile del tercer piso, las elaboradas actuaciones, los vuelos para traer a famosos ilusionistas, llegaron a su fin. Buddy no se deshizo de su colección de inmediato. Prestó piezas a magos locales para espectáculos durante los años siguientes y eventualmente vendió o regaló la mayor parte. Pero sus días de actuación habían quedado atrás. El pasatiempo que había definido el capítulo más celebrado de la vida social de Briar Cliff había sido manchado permanentemente por lo que ocurrió en esa mañana de enero. Pasó a nuevas obsesiones: la aviación, que ya había estado persiguiendo, y los animales exóticos. Comenzó a agregar animales a la propiedad en 1931, empezando con una elefanta llamada Coca, a quien se le permitía deambular por la parte trasera de la propiedad. El zoológico que se desarrolló alrededor de esta primera elefanta se convirtió, durante algunos años a principios de la década de 1930, en una de las colecciones zoológicas privadas más notables del sudeste. En su punto máximo, el zoológico Briar Cliff contenía 4 elefantes supuestamente llamados Cocoa, Cola, Refreshing y Delicious, junto con leones, aves, un tigre de Bengala, un leopardo negro y un babuino. El zoológico estuvo abierto al público entre 1932 y 1935. También atrajo demandas judiciales. En 1935, el babuino escapó de su recinto, atacó a una vecina y se apoderó de su cartera, devorando $60 en efectivo antes de ser recuperado. La vecina demandó y ganó $10.000 en daños, lo que en poder adquisitivo actual equivaldría a aproximadamente $200.000. Los vecinos también se quejaron del ruido y el olor, y las presiones legales y prácticas finalmente convencieron a Buddy de cerrar el zoológico. A mediados de la década de 1930, donó todos los animales al zoológico de Grand Park en Atlanta junto con una contribución económica para asegurarse de que fueran debidamente atendidos. Ese zoológico eventualmente se convertiría en Zoo Atlanta, lo que significa que Buddy Candle es, en un sentido real, uno de los contribuyentes fundadores de una institución que todavía sirve a la ciudad hoy en día. Pero ninguno de estos gestos podía ocultar del todo la realidad financiera que se apretaba alrededor de Briar Cliff con cada año que pasaba. El crimen había cambiado a la mansión, no estructuralmente, no visiblemente, sino en la textura de su reputación, en las asociaciones que ahora venían con su nombre. Algo permanente había cambiado, y las finanzas personales de Buddy se dirigían hacia un ajuste de cuentas que ningún espectáculo podía posponer indefinidamente.
Los años 30 fueron años duros en Briarcliff de maneras que no siempre eran visibles desde afuera. Los costos acumulados de décadas de vida extravagante, emprendimientos fallidos, disputas legales y el gasto directo de mantener una mansión de 40 habitaciones en 42 acres habían reducido una fortuna que alguna vez había sido inmensa a algo mucho más modesto. Alrededor de fines de la década de 1930, dejó de beber, una decisión personal significativa tomada después de años de lucha, y que parece haber sido genuina en lugar de performativa. Había encontrado la religión durante este periodo, rodeándose de figuras metodistas y bautistas del sur e invirtiendo cada vez más significado espiritual en su elaborado proyecto de mausoleo en el cementerio Westview. Una lavandería comercial que Buddy abrió en la propiedad de Briarcliff en 1938, nombrándola Briarcliff Laundry, fue un intento de generar nuevos ingresos de la propia propiedad. Añadía una dimensión comercial a lo que había sido puramente una propiedad residencial y social, lo que decía algo sobre el grado de presión financiera que Buddy sentía hacia fines de la década de 1930. Para mediados de la década de 1940, el panorama financiero en Briarcliff ya no era sostenible. Y en febrero de 1947, antes de que Buddy hubiera siquiera comenzado plenamente el proceso de soltar la mansión, la tragedia volvió a visitar a su familia. Su hijo mayor sobreviviente, John, quien había vivido la vida del gran Gatsby en Briarcliff durante su juventud, murió mientras se sometía a un tratamiento experimental destinado a curarlo del alcoholismo. John había ingresado a una clínica que ponderaba la efectividad de administrar grandes dosis de insulina e inducir un estado de shock como método para purgar la dependencia alcohólica del organismo. No se estabilizó. Murió de shock insulínico. La pérdida inició un periodo silencioso en la vida de Buddy, en el que se mantuvo alejado de la vida pública y se apoyó fuertemente en su fe. En 1946, Asa Candle Jr. comenzó a prepararse para vender Briarcliff. La decisión no se tomó a la ligera. Por todos los testimonios, la propiedad no era simplemente un activo para Buddy. Era lo más significativo que había construido, la expresión física de su ambición y su identidad, el lugar donde los capítulos más vividos de su vida habían transcurrido. Venderla era reconocer formal y definitivamente que la era que representaba había terminado. Pero las finanzas no le dejaban una alternativa realista. En 1947, Buddy vendió Briarcliff al gobierno de los Estados Unidos, específicamente a la Administración de Servicios Generales, para su uso como hospital de la Administración de Veteranos. El hospital planificado, sin embargo, nunca se materializó. El gobierno federal, tras haber comprado la propiedad, determinó que no procedería con el establecimiento para veteranos y declaró la propiedad excedente. La venta se completó en 1948. Buddy y Florence permanecieron en la propiedad durante un tiempo antes de mudarse finalmente al penthouse del Hotel Briarcliff, una de las propiedades que la empresa inmobiliaria de Buddy había construido. Se llevó lo que pudo de la mansión. Gran parte de los muebles, los accesorios, las posesiones acumuladas de una vida en Briarcliff quedaron atrás. En 1952, el Estado de Georgia compró la propiedad al gobierno federal con un propósito específico y, en retrospectiva, profundamente irónico. El Estado pretendía usar Briarcliff como hospital para alcohólicos en recuperación. Asa Candle Jr., alcohólico severo, un hombre que había pasado décadas luchando con esa enfermedad, había vendido su hogar al gobierno. El gobierno se lo había vendido al Estado, y el Estado lo iba a convertir en la Clínica Georgia, la primera instalación residencial de tratamiento y rehabilitación de alcoholismo en el estado de Georgia. No hay documentación que sugiera que Buddy fuera consciente de esta ironía particular antes de morir. Pero es el tipo de detalle que la historia produce ocasionalmente. El tipo de simetría que, si apareciera en una obra de ficción, podría ser criticada por ser demasiado prolija. Su mansión, el gran escenario de su vida extravagante, se convirtió en el lugar donde otras personas con la misma enfermedad que él llevaba venían a intentar recuperarse. La Clínica Georgia abrió en 1953. Asa Griggs Candle Jr. murió el 11 de enero de 1953. Murió en el penthouse del Hotel Briarcliff, casi a la vista, casi al alcance de la propiedad que había construido y perdido. Tenía 72 años. La causa de muerte fue registrada como un tumor maligno de hígado, cáncer de hígado, el tipo de cáncer primario de hígado que típicamente se desarrolla en relación con la cirrosis, que es a su vez una consecuencia común del consumo prolongado y excesivo de alcohol. Había dejado de beber más de una década antes. El daño, sin embargo, ya estaba hecho. Su patrimonio al momento de su muerte se estimaba en aproximadamente $2 millones.
para un hombre cuya herencia había sido una parte de una venta de 25 millones en 1919, una parte que en su punto máximo lo había convertido en uno de los hombres más ricos de Georgia. 2 millones representa una reducción asombrosa. Había gastado el resto en la mansión, en las fiestas, en los aviones y el yate y la colección de magia y los elefantes y el zoológico y la lavandería y el cementerio y el mausoleo, en una vida vivida a una escala que ninguna fortuna, por grande que fuera, podría haber sostenido indefinidamente. Dejó lo que quedaba a su esposa Florence, a sus hijos sobrevivientes y a 8 de los empleados domésticos que habían estado con él durante muchos años. Fue enterrado en el cementerio Westview, el mismo cementerio que había poseído y transformado, los mismos terrenos donde había construido el mausoleo que había consumido tanto de sus últimas décadas. Florence Candle lo sobrevivió 24 años, muriendo el 8 de octubre de 1977. Después de la muerte de Buddy, la mansión continuó su vida institucional. La Clínica Georgia, renombrada más tarde como el Centro de Adicciones del Condado de DeKalb, mantuvo la propiedad funcionando como instalación de rehabilitación. La piscina que alguna vez había sido el orgullo del barrio se mantuvo abierta para los pacientes de la clínica hasta fines de la década de 1950, luego cerró cuando se acabó el financiamiento. La sala de música con sus 1.700 pies cuadrados de roble tallado y piedra caliza y el gran techo Tudor abovedado se convirtió en una sala de reuniones. El salón de baile de pan de oro donde antes se desplegaban las oirees de magia se convirtió en espacio de almacenamiento y oficinas. El comedor que alguna vez había alojado a 75 invitados bajo arañas de plata esterlina se convirtió en una cafetería. En 1965, el lugar fue convertido para un propósito diferente. Se convirtió en el Instituto de Salud Mental de Georgia, una instalación psiquiátrica de internación. Se construyó una gran torre de varios pisos en los terrenos para alojar la instalación ampliada, rodeada de múltiples bungalows y conectada por una red de túneles subterráneos. Durante los siguientes 32 años, los terrenos de Briar Cliff, los 42 acres que habían sido tierra de hadas, albergaron un hospital psiquiátrico. El Instituto de Salud Mental de Georgia cerró en 1997. La propiedad quedó vacante. En 1998, la Universidad Emory compró todo el complejo, que pasó a ser el campus Briar Cliff de Emory. La universidad usó los terrenos para diversos propósitos institucionales y alquiló la mansión en sí a equipos de filmación en algunas ocasiones. Los ingresos de esos alquileres, junto con la activa intervención de Emory contra el vandalismo, ayudaron a frenar el deterioro del edificio, aunque no lo detuvieron. La mansión fue incluida en el Registro Nacional de Lugares Históricos en 1988, un reconocimiento formal de su significado histórico que por sí solo no abordaba los problemas prácticos de una estructura en deterioro sin ocupante activo. Durante décadas, la mansión estuvo vacía. Las ventanas tapiadas, el techo con goteras, las paredes oscurecidas, las panelerías de madera tallada a mano, las chimeneas de mármol, los techos artesonados, el salón de baile de pan de oro, todo acumulando lentamente el daño que le llega a cualquier estructura que queda sin mantenimiento constante y cuidado. Varias propuestas para el rediseño de la propiedad llegaron y pasaron a lo largo de los años. Planes para un hotel boutique, planes para conversión residencial, todos discutidos, diseñados, y luego abandonados cuando el financiamiento no se concretó o los desafíos logísticos resultaron demasiado significativos. El capítulo más reciente, sin embargo, ofrece algo diferente al abandono. En 2024, la Universidad Emory anunció que había llegado a un acuerdo de arrendamiento a largo plazo con un desarrollador llamado Gallery Living, que convertiría los terrenos de Briar Cliff en una comunidad para adultos mayores. Como parte de ese acuerdo, Gallery se comprometió a restaurar la mansión en sí a su diseño original, no como residencias privadas, sino como un espacio para eventos de acceso público. La restauración abordaría las décadas de deterioro, estabilizaría la estructura y devolvería las salas principales a algo que se aproximara a su carácter original. Es, por cualquier medida, un final mejor que el que alguien tenía razones para esperar. ¿Por qué no es Briar Cliff más conocida? Esa es quizás la pregunta más interesante que plantea esta historia. Vivimos en una era en que las mansiones abandonadas, las historias de riqueza heredada, las intersecciones de privilegio y tragedia, estas cosas atraen un interés enorme. Internet ha creado todo un género de contenido construido alrededor de lugares exactamente como Briar Cliff. La grandiosidad en decadencia, la historia incrustada en las paredes descascaradas, el contraste entre lo que algo fue y lo que se ha convertido. Y sin embargo, Briar Cliff durante la mayor parte de su historia post-1953 hectáreas sido conocida principalmente por los atlantenses,
y entre los atlantenses principalmente por quienes tienen un interés activo en la historia local o la exploración urbana. No es un nombre familiar de la manera en que otros hitos abandonados famosos son nombres familiares. La historia de Buddy Candle, el hombre que la construyó, el hombre cuya vida la mansión encarnó y en última instancia consumió, no ha sido contada de manera completa hasta recientemente fuera del periodismo local de Atlanta y la investigación dedicada de historiadores como Sarah Butler. La respuesta, como la propia Sarah Butler ha señalado, está en parte en la sombra del padre. Asa Griggs Candle padre es una de las figuras más documentadas en la historia de Atlanta. Su historia, el farmacéutico que compró una fórmula por $2.300 en 1888 y la convirtió en una empresa vendida por 25 millones, es el tipo de historia de éxito americano que se cuenta y se vuelve a contar precisamente porque es clara, legible e inspiradora. Tiene un principio, un desarrollo y un final. Se ajusta al molde. La historia de Asa Jr. no se ajusta al molde. Es más desordenada. El arco va en la dirección equivocada. Empieza en la cima, la herencia, la mansión, los 40 acres de tierra de hadas, y termina en un departamento de penthouse, un patrimonio disminuido, una muerte por las complicaciones de toda una vida de alcoholismo. La mansión se convirtió en un hospital psiquiátrico. La lección, si querés encontrar una, no es una que la cultura americana particularmente guste contemplar. Que la riqueza heredada no es automáticamente generativa. Que las cualidades necesarias para construir una fortuna no se transmiten automáticamente a las personas que la heredan. Que los hijos de los grandes hombres son simplemente personas con sus propias fortalezas y sus propios fracasos. Y que ni un gran nombre ni una gran fortuna son protección suficiente contra la fragilidad humana ordinaria. También está la manera en que las propias actividades de Asa Jr. han sido mal atribuidas a lo largo de las décadas. Los registros históricos en instituciones como el Centro de Historia de Atlanta han, según la investigación de Sarah Butler, etiquetado fotografías de Buddy como fotografías de su padre. Historias documentadas de instituciones importantes de Atlanta, incluyendo el Aeropuerto Internacional Hartsfield Jackson Atlanta y SO Atlanta, han atribuido las contribuciones de Buddy a Asa padre. La confusión acumulada entre padre e hijo ha efectivamente borrado el legado individual de Buddy de muchas de las narrativas en las que debería aparecer. La propiedad en la esquina de William Smith Road, ahora Briar Cliff Road, nombrada en honor a la mansión en sí, debería ser un recordatorio visible constante de ese legado. Pero la calle está ahora tan incrustada en la geografía ordinaria de Atlanta que la conexión es en gran parte invisible. Podrías vivir en Druid Hills durante años sin saber jamás que la calle por la que manejas todos los días lleva el nombre de una mansión construida por un heredero de Coca-Cola, o que esa mansión todavía existe, o que ocurrió adentro. El crimen en el Putting Green. Las oirees de magia en el salón de baile de Pan de Oro. Los elefantes llamados Cocoa y Cola deambulando por los 40 acres traseros. El órgano de tubos que llenó una sala de música de 3 pisos con su sonido y fue transmitido por toda Georgia en la radio. El babuino que robó $60 de la cartera de una vecina. La venta al gobierno federal. La transformación en un centro de tratamiento del alcoholismo. El hospital psiquiátrico con sus túneles. Las décadas de abandono. Las ventanas tapiadas. Todo eso ocurrió en una ciudad que estaba demasiado ocupada convirtiéndose en sí misma para detenerse y mirar. Vale la pena también reconocer el contraste en el corazón de esta historia. El contraste que la hace específica, irreductiblemente interesante en lugar de simplemente triste. La Coca-Cola está en todos lados. Es una de las marcas más exitosas en la historia del comercio humano. La bebida que Asa Candle padre compró por $2.300 en 1888 se vende hoy en más de 200 países. La empresa construida sobre su éxito es una de las corporaciones más valiosas del mundo. El logo rojo y blanco es reconocido por más personas en todo el mundo que casi cualquier otro símbolo visual. En Atlanta, el mundo de Coca-Cola, un museo dedicado a la historia de la marca, es una de las principales atracciones turísticas de la ciudad. No podés visitar Atlanta y dejar de encontrarte con la historia de la Coca-Cola. Y sin embargo, la mansión construida por el hombre que heredó la fortuna que la Coca-Cola creó estuvo vacía y deteriorándose durante décadas, desconocida para la mayoría de quienes pasaban en auto frente a ella. Su historia encerrada dentro de sus ventanas tapiadas y sus capas acumuladas de historia institucional. El imperio sobrevivió. El heredero no lo hizo. O más bien, el heredero no sobrevivió como la persona que intentaba ser. Se quedó sin dinero antes de quedarse sin ambición.
Se quedó sin tiempo antes de quedarse sin ideas. Dejó atrás un edificio que lo ha sobrevivido por más de 70 años. Y que sigue siendo, en algún sentido esencial, el registro más preciso que tenemos de quién fue él. Un hombre de escala, de visión, de exceso, y de ese tipo particular de tragedia que viene de nunca poder reconciliar del todo lo que uno es con lo que se suponía que debía ser. Buddy Candle no era la historia de su padre. Era la suya propia. Y durante mucho tiempo, Atlanta no supo qué hacer con eso.